anterior clase hemos visto de que la evidencia de planificar la auditoría es que debe quedarse en un documento que se llama Memorándum de Planificación de Auditoría. Hemos estudiado varios documentos que se solicita a la empresa para conocerlo, ¿verdad? En ese conocer su organización, cuándo se creó, con qué objetivo se ha creado o en qué giro comercial va a trabajar, con cuánto de capital. También hemos visto cuál es su tamaño de su organización. Hemos revisado todo lo que es referente a sus proveedores, donde se provee. También hemos visto a sus clientes importantes, ¿no? Hemos visto si la empresa tiene el registro obligatorio de empleadores. ¿No? Toda esta información nos ha permitido conocer la empresa. Luego hemos también visto lo que ha sido su sistema de control interno, ¿no? Para poder evaluar esto en toda una unidad anterior. Hemos hecho todo el proceso de evaluar su sistema de control interno. Y nos fuimos con una tarea que quedamos y tenían ustedes que averiguar qué era evaluar un riesgo de auditoría, qué es un riesgo de auditoría. En riesgo habíamos indicado de que eran posibilidades, probabilidades, ¿no? De ocurrencia, pero ahora ya esto desde el punto de vista de la auditoría, pues, cómo se lo toma, ¿verdad? Entonces, yo les agradecería mucho que puedan abrir el micrófono y podamos interactuar respecto a lo que ustedes han revisado, ¿sí? ¿Qué es auditoría? De acuerdo, soy todo oídos. Buenas tardes, Lisa. Hola, Yeli. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo vi que como riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor dé una opinión sea apropiada o inapropiada financieramente, administrativamente, operacionalmente ante la empresa que se está evaluando o haciendo el examen, como se podría decir. Es el riesgo que puede tomar el mismo auditor a que la opinión esté o no adecuada al parecer, ya sea del gerente o de quien solicitó hacer la auditoría. Yeli, gracias. Muy bien, otra participación. Lisa, yo también investigué que dice que también muestra la evaluación del riesgo de los estados financieros, ya sea que tenga un error o una irregularidad significativa que puede tener, digamos, el riesgo de la auditoría. Y también puede haber la posibilidad de que puedan emitir un dictamen limpio a los estados financieros o errores o observaciones. Eso también investigué. Ya, gracias, Milena. Otra participación. Buenas tardes, Lisa. Hola, Edith. Buenas tardes. Adelante. Lisa, riesgo, cuando hablamos de riesgo es una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando un auditor independiente presenta un informe, ya sea en ese informe elabora una cifra que no esté bien, digamos, razonablemente expuesto. Eso es un riesgo de auditoría porque más adelante esa cifra que no se haya expresado de acuerdo a normas contables o que no esté expresado razonablemente puede afectar más adelante, Lisa. ¿Eso puede ser? Ya, muy bien, Pamela. Muy bien, gracias. Otra participación. Lisa, yo encontré que sobre el riesgo de auditoría, el auditor obtiene evidencia, ¿no? Y tiene que evaluar para saber y tener la seguridad de si los estados financieros tienen una vista verdadera o razonable, si es que se puede confiar en lo que se muestra. Ya, gracias. Gracias, Lucía. Muy bien. Otra participación. Licenciada, buenas tardes. Yo encontré que un riesgo de auditoría es aquel que existe en todo momento, por lo cual genera la posibilidad de que un auditor emita una información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podría modificar por completo no la opinión dada en un informe. Ya, muy bien. Gracias, Araceli.
Muy bien, ¿quién más? Ana. ¿Ana va a participar? ¿O accidentalmente lo abrió el micrófono? Muy bien. ¿Alguna otra participación respecto a lo que es riesgo? Muy bien. Agradezco a los compañeros Yelín, Melina, Edith, Lucía, Araceli por su participación. Pues cuando hablamos de riesgo de auditoría, como ellos indican, son probabilidades, posibilidades de error que se podría cometer. Estos son probabilidades, como se dice, por falta de información, por falta de experiencia, que al estar realizando el examen, la evaluación, no se haya considerado ciertos factores, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la auditoría financiera hay un mundo de información. Uno. Dos, el auditor entra post operación. O sea que cuando los estados financieros se han publicado, se ingresa a revisar, a evaluar esa información. Pues cuando se entra a hacer la auditoría, ya todo el equipo de contabilidad y toda la empresa con sus funcionarios, con sus trabajadores, ya están en la nueva gestión, ya para ellos es pasado la gestión, lo que nosotros estamos evaluando, examinando. Entonces, de solo ingresar en una gestión posterior, inclusive ya hay un riesgo de que la pregunta que nos hacemos, ¿será que la información que la tengo es completa? ¿Será que toda la información me la pasaron? ¿No? Siempre decimos errar es humano. Involuntariamente podrían haberme dado información incompleta, ¿no? Entonces yo voy a evaluar, examinar, me voy a asegurar por todos los medios, voy a hacer corte de documentación, el primer comprobante, el último comprobante, la primera factura, la última factura, el primer cheque, el último cheque, todo lo que gusten ustedes. Puedo yo aplicar técnicas para asegurarme de que no voy a cometer errores. Pero, señores, el solo hecho de estar en un año posterior, ya existen probabilidades de que podríamos incurrir en algún error involuntario y afectar en el informe de auditoría, en la calidad del informe, como algunos compañeros que han averiguado sobre los riesgos nos estaban indicando. Entonces, cuando ahora vemos bibliografía, por ejemplo, nos habla auditoría en base a riesgos. Significa que hay que hacer un análisis de estos riesgos. Es así nosotros, por ejemplo, permítanme, cuando hablamos de riesgos, estamos hablando, uno de los riesgos es, por ejemplo, el riesgo inherente, ¿sí? Este riesgo inherente, por ejemplo, ¿sí? Son el auditor cuando analiza estos riesgos inherentes está analizando todos aquellos factores externos que la empresa ha recibido durante la gestión que estamos auditando. Entonces, el auditor tiene que conocer, ¿no?, cuáles podrían ser esos factores que le esté afectando a la empresa. Por ejemplo, nosotros acá podemos decir como un factor externo disposiciones de gobierno, ¿sí? Estas disposiciones de gobierno, por cierto, pues las lanza el gobierno de acuerdo a sus políticas, ve por conveniente lanzar, ¿no?, el doble aguinaldo, el salario mínimo. O sea, hay tanta información en este punto para poder analizar. Por cierto, esos son disposiciones gubernamentales que hay que cumplirlas, ¿verdad? La empresa no puede decir, yo esto me gusta, no lo cumplo, y esto no me gusta, no lo cumplo. O sea, el estar como empresa legalmente establecida significa que debemos cumplir el marco legal técnico. Entonces, desde ese punto de vista, estas disposiciones de gobierno están allí y hay que cumplirlas. Por ejemplo, en diciembre, fines de noviembre, si no me equivoco,
saca una disposición el gobierno y dice, hasta el 21, no recuerdo exactamente, 21 o 19 de diciembre, todas las empresas deben pagar el aguinaldo. Pero ¿será que el gobierno ha tomado en cuenta de que ha habido empresas que han estado 4 meses cerrados? ¿Será que tienen dinero? A ver, consideraré. No, señores, ellos directamente sacan la disposición y la lanzan y ya el conflicto está entre la empresa, su economía, y bueno, tiene que cumplirla, ¿no? De repente, de alguna forma, el gobierno dice, bueno, los que no tienen dinero saquen créditos, pero la cosa es que cumplan ustedes, que haya circulante, ¿no? Y ese tipo de disposiciones de gobierno, si nosotros tenemos que identificarlas en la gestión que estamos haciendo, la auditoría, de qué manera está afectando. Otro riesgo inherente que podríamos encontrar, por ejemplo, es la competencia. ¿A qué se refiere cuando hablo de competencia? ¿Es una competencia leal? ¿Es una competencia lícita? ¿No? Me comí parece que no he almorzado. Competencia. Por ejemplo, la empresa está dedicada en un rubro y resulta que hay otra empresa que se apertura en esa gestión que estamos auditando, una o dos empresas, ¿no? Con la misma actividad. Entonces, esa competencia, pues seguramente va a ser de que la empresa que estoy auditando, por ejemplo, en relación a la otra, voy a comparar y veo que han disminuido sus ingresos, se ha visto afectado en su circulación o en la rotación de inventario, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la causa? Lo que pasa es que hay otro negocio que en el mismo rubro ha abierto, ¿no? Es una competencia y bueno, nosotros acá vendemos por decirle a 12 bolivianos, ellos lo venden a 11 bolivianos, empezando incluso del precio, ¿no? Entonces, sus costos ellos de repente han reducido su porcentaje de utilidad a fin de hacer una competencia. Nosotros estos factores externos tenemos que irlo estudiando. Otro factor externo también que se considera es el contrabando. ¿De qué manera este contrabando? Ustedes saben que la empresa pues se dedica a producir, a vender servicio, ¿no? Pero de pronto cuando se acuerda, pues su producto no se vende, de pronto su producto está en stock de almacenes y no sale. Y la pregunta que va, se da una vueltita por el mercado y nadie más quiere recibir su producto, ¿no? Ha entrado producto con menor precio y ese producto está de contrabando. Entonces, ese contrabando está afectando en la economía de la empresa. Entonces, la empresa ha hecho algo para que ese contrabando haya ingresado al mercado y le esté afectando a sus ventas. No puede controlar, no puede tal vez pedir, reunirse en su cámara, pedir apoyo al gobierno, ¿no? Pero son de una u otra forma factores externos que no los puede controlar la empresa. Y nosotros como auditores tenemos que estudiar lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando se haga la auditoría 2020 a los estados financieros del 2021, o sea, yo no podría exigir, a ver, páseme el movimiento de compras de marzo a agosto. A ver, pero ¿qué ha pasado? Acá no tiene nada de ingresos. Yo no me puedo hacer la desentendida sabiendo que en ese tiempo, por disposiciones de gobierno, por velar la salud del pueblo, pues directamente no se han confinado, no cerraron, nadie salió a vender, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera el confinamiento le ha afectado? Es una disposición de gobierno, pero esa disposición de gobierno había que acatar. Solamente, si no me equivoco, los que estaban en primera línea, si mis estados financieros son de una clínica particular, seguramente en relación a otra gestión, pues sus ingresos son excelentes, por decirle, porque realmente ha explotado a lo máximo su servicio de salud, cosa que otras empresas, por ejemplo, las empresas que se dedican
a la venta de ropa, a la venta de zapatos, no abrieron. De repente en esos meses absolutamente no atendieron nada, ¿verdad? Entonces, esas disposiciones, señores, pues nosotros tenemos que ir repasando, revisando, ir describiendo esos factores. También otro factor, así que de una u otra forma podría afectar a las empresas, es el clima, ¿sí? ¿De qué manera el clima? Ustedes recuerdan cuando vimos en la anterior clase, ¿no? En la parte de proveedores, nos preguntamos dónde se provee sus productos la empresa que estamos auditando. ¿Se provisiona en un mercado local, en un mercado nacional o está importando, verdad? Si es en un mercado nacional, si se está importando de otro país, ¿de qué manera afecta el clima? Les pongo un ejemplo acá así rapidito, yo creo que todos lo hemos visto, inclusive en las redes sociales, el tema de clima cuando tocó acá lo que ha pasado en Sucre, ¿sí? Esas empresas que han estado por ahí, que han estado cerca de ese mercado, ¿de qué manera les ha afectado? ¿No? O sea, con seguridad que ha tenido sus consecuencias, ¿verdad? En su economía de la empresa. Entonces, yo de estar por ahí, alguna empresa en la cual estoy haciendo la auditoría, tengo que tener esa información. Pero también podría el clima afectar, por ejemplo, o sea, muchas veces cuando hablamos de clima consideramos que solamente es para las empresas agrícolas, para las empresas pecuarias, las que van a estar afectadas, ¿no? O sea, sí, sabemos que ellos son los directos afectados, hay sequía, hay mucha lluvia, que el fenómeno del niño, de la niña, entonces eso ya es una cosa familiar, ¿verdad? Ya sabemos los cambios climáticos, es más, sabemos de que ahora con la tecnología se puede proyectar, pronosticar el clima, ¿no? O sea, que uno a ver qué va, quiere organizar algo el fin de semana, a ver, veamos, ¿qué dice el clima? No, va a estar lluvioso, no, va a estar frío, se pronostica. Ahora cumple, no se cumple, hay probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, en ese clima, señores, podría la empresa, por ejemplo, en un mercado nacional, si se va a provisionar, de repente, cuando tiene que llegar o está en camino, ha ocurrido un derrumbe, ha habido lluvias, ha habido bloqueos. Señores, el producto no ha llegado a destino, el producto se echó a perder. Entonces, todos esos aspectos nosotros nos vamos a enterar a partir de la identificación de esos factores externos y de qué manera a la empresa le afectó. También es muy importante en este punto, he visto que se considera bastante, se lo considera como un factor externo, por ejemplo, la rotación de personal. Esta rotación de personal, ustedes saben, es un término que se maneja bastante en el campo administrativo, ¿no? Se recomienda por control interno. Esta rotación de personal se refiere a que la empresa pues esté rotando permanentemente al personal en determinadas unidades, ¿no? No en todas, hay excepción en todas. Por ejemplo, no puede ser que por rotación de personal al personal de caja lo lleven a contabilidad o el personal de contabilidad vaya a caja, ¿verdad? Es incompatible esa rotación de personal, sino dentro de lo que es la parte de caja, al personal van a rotar, por ejemplo, por turnos, los van a rotar por unidades, ¿no? Cosa que ese personal no se acostumbre en un solo para efectos de control. Esta rotación de personal, señores, se refiere a que hay acefalía en el cargo, o sea que el personal de la empresa, por motivos económicos, muchas veces deja la empresa y se va de la empresa, ¿no? Ustedes saben, hay especialidades de nuestra profesión y bueno, dependiendo en qué nos especializamos y cómo ofrecemos nuestro servicio. La empresa lo que más cuida es de que no venga impuestos nacionales y le ponga su letrero de clausurado, ¿no? Porque no declaró bien el impuesto, porque no emitió la factura, tantos factores que puede haber. Entonces, la empresa dice que esa empresa constantemente está siendo acechada por impuestos nacionales, permanentemente tiene problemas. Pero y la otra empresa no le pasa nada,
¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, es que tienen un experto en impuestos, creo que tienen un profesional que tiene maestría en gerencia tributaria, empiezan, ¿no? Pero traigámonos, sí, porque ya eso es el colmo, acá todo el tiempo tenemos que tener problemas. O sea, al personal experto se le dice, mire, ¿cuánto le pagan allá? 10,000. Mire, venga, yo le pago 15,000, pero atiéndame acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el profesional? Siempre va a ir a trabajar donde le paguen bien, ¿verdad? Su servicio es, pues, eh, profesional técnico, pero tiene que estar recompensado con la parte económica. Si a ustedes donde están trabajando hay otro que les ofrece mejor servicio, bien, gracias, hasta luego, me voy y voy a ir a ganar mejor, ¿verdad? Ese aspecto que se llama como rotación de personal, señores, es la cefalía del cargo que deja el personal, señores, afecta en la administración de la empresa que estamos auditando. ¿De qué manera? Ese personal al irse deja un vacío. Pero se puede contratar a otra persona, por supuesto, se contrata a otra persona, pero esa persona mientras se capacite, esa persona mientras conozca las particularidades de la empresa, señor, podría haber incurrido en ciertas fallas, en ciertos errores. Entonces, lo que yo tengo que hacer como auditor, ¿qué rotación de personal? ¿Qué personal salió? ¿Qué personal nuevo hay? Me tengo que ir preguntando. Todos estos factores, ¿sí?, externos, los básicos, si gustan, que yo estoy mencionando acá, señores, va a tener que hacerse una evaluación. Permítanme un ratito hacer esto. Voy a hacer una conclusión y voy a decir lo siguiente. Analizado estos factores externos en la empresa, en conclusión, mi riesgo inherente, señores, podría ser bajo, podría ser moderado o podría ser alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Lo que yo estoy haciendo es, ¿sí?, lo que yo estoy tomando en cuenta, los factores que yo estoy analizando de acuerdo a las particularidades de la empresa, del giro comercial de la empresa, de qué manera le ha afectado estos factores a la empresa. Y voy a decir en conclusión, mi riesgo inherente es bajo, es moderado o es alto. Entonces, ¿cuándo va a ser bajo? Cuando he distinguido estos factores que están relacionados con el giro comercial y ninguno ocurrió, pero son factores que tienen relación con la empresa. Ninguno ocurrió, entonces voy a decir mi riesgo inherente es bajo, ¿sí? O también podría decir, ¿sí?, de todos estos factores ocurrieron uno que otro, no todas, ¿sí? O 1, 2, 3 ha ocurrido en la gestión que estoy auditando. Entonces mi riesgo inherente es moderado. Y la tercera opción, señores, todas las que identifique, señores, pasaron todas, ¿no? Por ejemplo, el 2020 yo creo que van a ocurrir todas estas en las empresas auditadas. Hay yo lo llamo, hay un mundo de informaciones, de resoluciones de gobierno, ¿no? Que encierro, que de tal hora, y no solamente disposiciones de gobierno nacional, también el COED a nivel departamental nos han ido lanzando disposiciones de obligatorio cumplimiento. Nosotros tenemos que estudiarlas todas aquellas, tenemos que analizarlas de qué manera a la empresa le está afectando. Imagínense ustedes, en este momento me estoy acordando, los estados financieros
de los colegios particulares, de las universidades privadas, ¿de qué manera habrá afectado en su economía estas disposiciones de gobierno? Realmente ha sido súper caótico el 2020, señores, ¿sí? Apenas se pasó clases un mes, ¿no? Y de pronto han tenido que ir, como se dice así, volando como nosotros en la universidad, ¿verdad? Que estábamos acostumbradas a las clases presenciales y de pronto nos hemos perdido los estudiantes por un lado, los profesores no sabíamos dónde ubicarlos, creo que ustedes tampoco. Hay profesores que no manejaban herramientas tecnológicas, han tenido que capacitarse, prepararse, pero realmente ha sido, pues a todos nos movieron el piso. Y en eso realmente los más, o sea, por lo que he podido percibir, cuando se habla del servicio educativo, seriamente afectados en su economía, las universidades privadas y los colegios particulares, ¿no? O sea, que los papás se han ido sin pagar, no querían, se han organizado a nivel nacional y han dicho no vamos a pagar el 100% porque no están dando las clases presenciales, nosotros hemos hecho el contrato por clases presenciales, ellos nos están haciendo a distancia, es más, ni siquiera lo están haciendo con las tecnologías adecuadas. Por el otro lado, el papá decía, yo no tengo para cada hijo una computadora. Mire, cada historia que hay, y yo como auditor tengo que escucharlo y tengo que manejarlo. Si mis estados financieros son de un servicio educativo, ya sea escolar o de educación superior, tengo que saberlo y todos esos tengo que analizarlo para concluir, ¿no? Si mi riesgo inherente es bajo, moderado o alto. También, permítanme, también nosotros hemos visto, ¿sí? Lo que es los riesgos, los compañeros nos han hablado, los riesgos de control. ¿Sí? Los riesgos de control, señores, tienen una relación directa. Estos riesgos de control tienen una relación directa con la evaluación del sistema de control interno. Sí, permítanme hacer esto. Este riesgo de control se relaciona directamente con la evaluación de los sistemas de control. ¿Sí? Cuando nosotros en la unidad anterior hemos hecho la evaluación de los sistemas de control, hemos concluido que en algunos casos podría ser eficiente, en otros casos podría ser parcial y en otros casos podría ser ineficiente. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, igual que en el riesgo inherente, se debe hacer una conclusión de esta forma. El riesgo de control, señores, si se ha evaluado su control interno y es eficiente, si se ha concluido que es eficiente, entonces nosotros, permítame un momentito, de aquí voy a sacar, a ver. Voy a decir que si mi evaluación de control interno es eficiente, voy a decir que mi riesgo de control es bajo. ¿Sí? Por el otro lado, permítame hacer esto para... Entonces, si cuando he evaluado el control interno he concluido que es eficiente, entonces, en conclusión, mi riesgo de control es bajo. Si he concluido, cuando he evaluado el control interno parcial,
entonces mi riesgo de control va a ser moderado. Pero si concluyo que es ineficiente, cuando evalúo el control interno, ¿sí? Entonces mi riesgo de control, señores, en conclusión va a ser alto, ¿sí? Entonces, los riesgos de control, señores, tienen una relación directa, ¿sí? Una relación directa con lo que va a ser la evaluación de los sistemas de control. Entonces, aquí tengo, permítanme hacer esto, tengo riesgos de control, perdón, riesgos inherentes, tengo riesgo de control, ¿sí? Y hay un tercer riesgo. Dame un ratito. Un tercer riesgo que se llama el riesgo de detección. Este riesgo de detección, ¿sí? Tiene una relación directa con la experiencia profesional de la comisión de auditoría. ¿Quiénes lo van a conformar esa comisión de auditoría para hacer auditoría? Y por tanto debemos saber, ¿no? Su grado de experiencia de esos profesionales, ojo, haciendo auditorías, porque ustedes saben que durante esta formación que ustedes están recibiendo, vienen de una primera etapa donde les han formado para ser contadores de empresas, ¿verdad? O sea, en este momento ustedes tienen una formación donde yo puedo pedirles, por ejemplo, quiero que me diseñe un plan de cuenta, quisiera que me haga un balance de apertura, me gustaría que me pueda sugerir, por favor, a ver qué políticas contables. O sea, ustedes vienen de ese mundo, ya tienen esa base. Entonces, el profesional que ha venido practicando todo lo que es la parte contable tiene experiencia contable. En esta segunda etapa de su formación, les estamos preparando para hacer auditorías financieras, ¿no? En nuestra materia, esto es bien importante resaltarlo, para que hagan auditoría financiera en la parte privada, ¿sí? Porque tienen otra materia para que vean cómo se hace la auditoría en la parte pública. Entonces, eso es muy importante que ustedes hagan la diferencia. En la parte privada vamos a hacer auditoría financiera. ¿Qué puede variar? Es que esos estados financieros pueden venir de giros comerciales diferentes, pero son estados financieros. Entonces, esos giros comerciales, señores, puede ser petrolero, minero, comercial, industrial, agrícola, pecuaria, de educación, de servicio educativo, de servicio de salud. Señores, discúlpenme, pero hay una infinidad de empresas en los cuales presentan sus estados financieros. Entonces, el auditor haciendo auditoría en estas empresas va a ir adquiriendo su experiencia. ¿Cómo evalúo este riesgo de detección? Si tiene una relación directa con la experiencia profesional. Entonces, el profesional cuando se titula, permítanme, el profesional cuando se titula es un profesional junior, ¿sí? Alguna vez ustedes han debido escuchar o ver la invitación, se solicita profesionales junior. Si me están pidiendo profesional junior, no puedo pedir años de experiencia. Es un profesional recién titulado, ¿sí? Con mucho conocimiento, pero le falta experiencia profesional. Hay profesionales que ya han ido ejerciendo la profesión, haciendo auditorías en comisiones, son 5, 6, 8 años de experiencia, ya tienen todo lo que es la parte del proceso de la auditoría, lo manejan, ¿sí? A esos profesionales lo llaman profesionales senior, ¿sí? Pero también hay profesionales arriba de 15, 20 años de servicio, profesionales mucho más completos en el sentido de que han hecho auditorías en diferentes tipos de empresas. Los senior mayormente tienen experiencia profesional,
están haciendo auditorías permanentemente, pero puede ser que tengan solo empresas financieras, auditorías financieras, solo en empresas comerciales o de repente solo en empresas determinadas. Y de pronto les viene una auditoría para hacer en una empresa minera, en una empresa petrolera. Esa auditoría financiera, saben que tienen que planificar, ejecutar, informar, pero el concepto, ¿sí? El rubro de la empresa varía. Entonces, ese profesional senior podría tener ciertas limitaciones en ese aspecto y podría incurrir en ciertos errores involuntarios por no conocer ese rubro, por ser una auditoría especial. Entonces, desde ese punto de vista, hay otra categoría dentro del ejercicio de la profesión, la experiencia profesional, que es el profesional. Por cierto, estas categorías nosotros las vamos ganando, ¿sí? De acuerdo a lo que va a ir, repito, transcurriendo nuestra experiencia profesional. También acá debemos hacer una conclusión, ¿sí? Debemos hacer una conclusión respecto a esta categoría. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Mi conclusión va a ser, señores, es que en conclusión, mi experiencia profesional de mis profesionales los voy a considerar de la siguiente forma. Entonces, cuando nosotros vemos que el profesional es junior, recién titulado, ¿sí? Ese profesional, señores, es excelente. Este profesional puede haberse titulado o graduado por excelencia, rendimiento académico. Es un profesional, ¿sí? Un profesional realmente excelente, pero le falta la experiencia profesional. ¿Cuál es el problema con los profesionales junior? ¿Sí? Cuando van ya al ejercicio de la profesión por falta de experiencia, puede haber limitaciones en la interpretación de procedimientos, puede haber limitaciones en lo que es la calidad de papeles de trabajo, repito, por falta de experiencia. Entonces, con los profesionales titulados, ¿sí? Nuevecitos, llamémoslo, el riesgo de detección es alto. Con los profesionales senior que ya tienen años de experiencia haciendo auditorías, nuestro riesgo de detección es moderado cuando se le pone en auditorías de ciertos rubros, ciertas auditorías especiales, que si bien conocen el proceso, pero no conocen la particularidad, ¿sí? La particularidad de esa empresa. Entonces, desde ese punto de vista, también vamos a tener un riesgo moderado. En cambio, ese profesional que tiene mucho más años de experiencia y ha hecho auditoría en todo tipo de empresas, de giros comerciales, como se dice, toda su vida se la ha pasado haciendo estas auditorías, su riesgo de detección es bajo. Entonces, de esta forma se va armando. ¿Para qué? Todo esto me va a permitir hacer lo siguiente. Miren.
Acá vamos a ver, denme un minuto. Esto inherente, la presento acá. Es el riesgo de control. Y esto se lo presento como riesgo de detección. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para hacer una ecuación. En esa ecuación, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el riesgo inherente más el riesgo de control es igual al riesgo de detección. ¿Sí? Esta es una ecuación que me permite analizar en esa empresa que estoy haciendo la auditoría y el cómo yo puedo controlar. Ojo, cuando hemos empezado a consultar qué es un riesgo, ustedes me han dicho probabilidades de error, de fallas que se puede cometer, pero estas fallas, estos errores son involuntarios, muchas veces por falta de comunicación, por falta de experiencia, por no interpretar bien la norma, el procedimiento, por no presentarnos toda la documentación. O sea que el riesgo está ahí, siempre va a haber un riesgo. ¿Cómo podemos disminuir esas probabilidades de error? Haciendo estos análisis. Y lo convertimos, ¿sí? Lo convertimos en una ecuación que nos permite, en este caso, permitan, no puedo, ya. Entonces, estos riesgos inherentes con estos riesgos de control es igual al riesgo de detección. ¿Qué hago con esta ecuación? ¿No? ¿En qué me facilita, en qué me permite esta ecuación? ¿Qué es lo que yo hago con esta ecuación? Podríamos decir, ¿verdad? Esta ecuación, señores, lo que a nosotros nos va a facilitar, allá, hasta lo voy a, deme un minuto. El riesgo inherente, ¿sí? Este riesgo inherente son factores externos, así lo hemos visto, factores externos que ni la misma empresa lo puede controlar, ¿sí? Estos riesgos inherentes, señores, son todos aquellos factores externos que le van a afectar o que le han afectado a la empresa en su administración. Pues no ha podido hacer nada. La empresa, el gerente, ha tenido que acomodarse, ha tenido que organizarse, ha tenido de alguna forma, como alguien dice, sobrellevar todos esos factores externos que se ha presentado en su gestión, que en este caso está haciendo sus estados financieros. ¿Sí? Y el auditor que hace los identifica, los estudia, esos riesgos inherentes. Pero si ni la misma empresa lo ha controlado, peor nosotros como comisión de auditoría que podamos hacer esto porque estamos entrando post operación, ¿sí? Entonces un factor externo, repito, que repercutió, que afectó y bueno, pues lo que nos queda a nosotros es estudiarlo y si y el gerente lo ha podido manejar, pues nosotros peor porque estamos entrando post operación. El riesgo de control, señores, es algo que lo puede controlar el gerente, ¿verdad? Nosotros cuando hemos hecho la evaluación de control interno en la empresa, cuando concluimos que es eficiente, oh caramba, pues el gerente ha implementado sistemas de control adecuados, apropiados, que está detectando oportunamente errores, fallas, lo está permitiendo que entren al proceso contable excelente.
¿verdad? Tenemos una imagen excelente del gerente, pero por el otro lado tenemos una conclusión de que está funcionando o empeore los resultados de su gestión. Y en el tercero hemos dicho de que, bueno, este problema está siendo lamentablemente afectado porque no se han implementado sistemas de control interno apropiados. Entonces, desde ese punto de vista, señores, el riesgo de control es manejable y controlable por la empresa. Es una disposición de gerencia. O sea que el gerente en la empresa puede disponer, puede mejorar. O sea que ahí 100% es algo que está en su control o bajo su control del gerente general. ¿Sí? Entonces, para nosotros analizamos y ponemos acá, y el riesgo de detección puede de alguna forma influir en esto. No es una responsabilidad del equipo de auditoría, entramos solamente a evaluar, pero quien define, quien decide es gerencia. Entonces, desde este punto de vista, lo que nosotros decimos, ¿cómo podemos manejar, cómo podemos equilibrar esos factores externos que han ocurrido en la empresa, esas disposiciones de control interno de gerencia? Pues esto nosotros lo vamos a equilibrar, por eso se llama la ecuación de riesgos. Vamos a tratar de nivelar, de equilibrar con el riesgo de detección. Entonces, para eso tengo un ejemplo típico, ¿no? Donde voy a decir, por ejemplo, el riesgo inherente es alto, el riesgo de control es alto, y mi riesgo de detección tiene que ser bajo. Me estoy yendo a un espejo. ¿Qué significa esto? Cuando digo riesgo inherente alto, ¿sí? El riesgo inherente es alto, señores, cuando todos estos factores han influido, ¿sí? Todo ha ocurrido y bueno, necesito realmente un experto con mucha experiencia que pueda identificar esos factores externos y de qué manera ha afectado a la empresa. En el riesgo de control es alto. Es alto el riesgo de control, señores. Es alto. Significa que esos controles internos están funcionando en forma ineficiente. Entonces necesito personal de mucha experiencia para que vaya a analizar, evaluar todas aquellas fallas de control interno que está ocurriendo en la empresa. ¿Cómo lo voy a equilibrar esto? Dice que mi riesgo de detección tiene que ser bajo. Y si es bajo, tengo que buscarme un profesional, ¿sí?, que tenga mucha experiencia. Entonces, el análisis de estos riesgos, así en forma parcial o específica, nos permite a nosotros, ¿sí?, de alguna forma disminuir las probabilidades de error a cometer en la emisión de nuestros informes. Además de eso, el evaluar estos riesgos de auditoría, sí que me va a permitir a mí, me va a permitir concluir en un enfoque de auditoría. Permítanme esto para ir cambiando de color. Evaluar esos riesgos de auditoría me va a permitir concluir en un enfoque de auditoría. ¿Qué es el enfoque de auditoría? Este enfoque de auditoría, después de analizar todos los puntos anteriores, se va a definir, se va a decidir si se va a analizar por rubros o se va a analizar por cuentas en lo que es la segunda etapa de la auditoría. ¿Sí? Entonces, este enfoque de auditoría, señores, ya nos va, como su nombre dice, va a focalizar en esta segunda etapa de la auditoría realmente qué es lo que vamos a buscar con mayor énfasis. Ya no vamos a ir a ver, será aquí, será allá, nada, señores. Directamente, después de todos estos análisis, vamos a identificar
repito, cuando digo rubros, disponible, exigible, realizable, ¿qué rubro se lo va a revisar? Y si va a ser por cuentas, específicamente del disponible, ¿qué cuenta? Solamente caja y banco. No es necesario caja chica. ¿Sí? O en el activo exigible, busquen solamente cuentas por cobrar. Documentos por cobrar no tiene mucho de acuerdo a sus políticas de crédito, ¿no? El enfoque de auditoría, señores, va a definir de qué manera se va a revisar la segunda etapa de la auditoría. Acá me detengo un rato y quiero retroceder si tienen consultas, dudas sobre lo que es la evaluación de los riesgos de auditoría. ¿Pueden abrir micrófono? Bueno, voy a ver si alguien me dice continúe, profe, no hay problema. O alguien. Continúe. Sí, todo bien. Gracias. Gracias, muy bien. Entonces, el siguiente paso es saber el presupuesto de tiempo, ¿sí? ¿Para qué me sirve toda esta información? Para conformar mi comisión de auditoría. Aquí tengo mi presupuesto de tiempo. Presupuesto de tiempo. Este presupuesto de tiempo, como pueden ver ustedes, ¿sí? Como pueden ver acá, tiene la etapa de planificación, ejecución e informe. ¿Cómo yo puedo? Permítanme hacer esto para que lo hagamos con ustedes. Este presupuesto de tiempo tiene, ¿sí? ¿Cómo va a estar conformada el equipo de auditoría? ¿Sí? Entonces, ¿qué experiencia deben tener estos profesionales que van a conformar para hacer esta auditoría? Entonces, si mi riesgo inherente es alto, mi riesgo de control es alto, pues estas personas tienen que ser de mucha experiencia, ¿verdad? Si va a ser moderada, yo puedo tener un buen supervisor y puedo tener auditores junior, ¿verdad? Y si todo es bajo, un supervisor de unos 2, 3 años de experiencia con auditores junior, ¿verdad? Entonces, nos da también de alguna forma el cómo vamos a armar el equipo de auditoría. Entonces, como pueden ver acá, yo tengo la comisión de auditoría, las etapas de la auditoría y cada miembro de esta comisión, qué responsabilidades tienen en cada etapa de la auditoría. Entonces, nosotros acá vamos a ver de que este señor de acá, denme un minutito. Dice una consultita, bueno. Adelante. Dicen, cuando ocurre los riesgos de inherente y de control, ¿cuál es la consecuencia? O sea, ¿qué pasa con la empresa cuando es alto? Vladimir, hemos indicado de que cuando los riesgos de control son altos, los riesgos inherentes son altos, significa que la empresa tiene serios problemas. En la parte de riesgos inherentes son factores externos que le han afectado. Yo me atrevería a decir por los años de experiencia, los riesgos inherentes 2020, señores, van a ser altísimos para todas las empresas por todas las particularidades que se ha pasado. ¿Quién quedó tranquilo?
Para quienes no fue riesgoso, pues yo creo que acá no hay excepción. De una u otra forma, todos han sido afectados, ¿verdad? Ahora, el riesgo de control, dijimos, si es alto, significa que es una decisión de gerencia el no haber estado pendiente de que funcionen esos sistemas de control. Y ustedes saben, recuerdan en la anterior unidad, cuando hemos analizado, hemos evaluado el sistema de control interno y yo les puse, por favor, en la mente, y acuérdense del paraguas. Cuando el paraguas, señores, está completo, sano, ¿verdad? No está dejando pasar los errores y está detectando esos errores para corregirlos y entren información corregida de calidad al proceso contable. Pero si ese paraguas está todo perforado, señores, está pasando errores, está entrando al proceso contable información errada, se está procesando información errada, por tanto, los estados financieros están llenos de errores. Entonces, significa que el control interno, en conclusión, es ineficiente. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos que esta comisión conformemos con un equipo de personal, de profesionales de mucha experiencia. También el evaluar, el realizar esa ecuación de riesgos de auditoría nos permite ya ir viendo cómo vamos a preparar esta comisión de auditoría. De acuerdo al compañero que me ha preguntado. Sí, Licen, gracias, Licen. Ya, está bien, Vladimir. Perfecto. Entonces, acá lo que tenemos que recordar acá, muy importante, en este presupuesto de tiempo, ¿qué desempeño tiene cada uno de estos miembros en este proceso de la auditoría? ¿Qué hacen cada uno de ellos? Entonces, acá, por ejemplo, permítanme, el jefe de la comisión participa en esta etapa. Dime un minuto. El jefe de la comisión les decía que participa en esta etapa. ¿Qué hace el jefe de la comisión en la etapa de la planificación? Su responsabilidad del jefe de la comisión, señores, es analizar, revisar toda la planificación que hace el supervisor. Una vez analizado, revisado, aprueba ese memorándum de planificación como evidencia de que se ha planificado para dar inicio a la auditoría. Ese es su trabajo de este señor en esta etapa. En la etapa de la ejecución, ¿sí? En la etapa de la ejecución, el supervisor también participa, ¿sí? ¿Cuál es su responsabilidad del jefe o del supervisor en esta etapa de la planificación? Es el artífice, es el profesional, llamémoslo estrella, responsable de planificar la auditoría. O sea que es un profesional de más trayectoria profesional porque conoce todo el proceso de la planificación. Entonces, él es el artífice que va a presentar la planificación al jefe para que revise y apruebe. Los asistentes en algunas comisiones les piden apoyo. Cuando el supervisor tiene mucha tarea, le dice, a ver, préstame con un asistente, me voy a apoyar para que me haga correspondencia, me solicite apoyo. Y en otros no los hacen participar. El asesor legal participa, ¿sí? En la etapa de la planificación. Su responsabilidad del asesor legal, señores, es revisar y garantizar la aplicación, ¿sí?, del marco legal para esa auditoría de acuerdo al giro comercial. Este marco legal, señores, que se selecciona para aplicar en esa auditoría, ustedes saben, varía bastante el giro comercial, ¿no? Si bien hay un marco legal básico como es el Código de Comercio, el Código Tributario, la Ley 843, 1606, la Ley General del Trabajo, básicamente
Cuando digo básico, cuál fuese el giro comercial de la auditoría, tiene que entrar esta parte legal, pero ahí ya tengo que tener más cuidado en los siguientes. Por ejemplo, les decía, si estos estados financieros vienen de empresas industriales, tengo que aplicar la ley del medio ambiente. Tengo que estar, no porque es auditoría financiera, voy a mirarlo de reojo y voy a decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con el medio ambiente? Tengo que analizar el cumplimiento, por ejemplo, de que la empresa tenga su licencia de funcionamiento actualizado, ¿verdad? Si no lo tiene, es una falla de control interno, tengo que observarlo, ¿no? Mi auditoría es ver la razonabilidad de los estados financieros, pero no puedo dejar de alto lo que es el cumplimiento de la ley del medio ambiente. Señores, esos estados financieros es de un aserradero, ¿sí? Un aserradero, una empresa bastante grande que explota, señores, en la parte forestal. A la ley forestal tengo que incluir para empresa. Hace rato les decía, nuestros estados financieros, señores, es de un servicio educativo, puede ser de un instituto, puede ser de un colegio particular, puede ser de una universidad privada. Al margen de las anteriores leyes, ahí tengo que agregar la ley Avelino Siñani. Entonces, el marco legal que yo vaya seleccionando, señores, el abogado me va a decir, todas estas están en vigencia, o me va a decir, mira, esta ley ya no está en vigencia, ya no lo tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? O sea que el abogado me va a garantizar la correcta identificación del marco legal para esa auditoría. Entonces, participa en la etapa de la planificación. En la etapa de la ejecución, señores, participa el supervisor. ¿Cuál es su responsabilidad del supervisor? El de vigilar, ¿sí?, la correcta aplicación, la correcta interpretación de todo lo que es los papeles de trabajo, los procedimientos de auditoría para que haya calidad de papeles de trabajo. Quienes realmente ejecutan la auditoría, ¿sí?, quienes realmente desarrollan la auditoría, señores, son los asistentes. Ellos participan, señores, en esta etapa haciendo la auditoría. No participa el jefe de la comisión ni el asesor legal. En la etapa del informe, ¿quién participa? Participa el jefe de la comisión, ¿sí? El jefe. Y participa, ¿sí? Participa el supervisor. El jefe de la comisión, señores, va a recibir, ¿no?, todos los papeles de trabajo debidamente archivados, los papeles de trabajo importantes los va a aprobar porque van a respaldar el informe. Ustedes saben que la auditoría financiera tiene dos productos finales, el informe o carta de control interno. Permítanme un ratito retroceder acá, ¿sí? La auditoría financiera tiene dos productos finales, el informe o carta de control interno y el dictamen. Entonces, de acuerdo a nuestro presupuesto de tiempo, lo que va a hacer el jefe de la comisión, revisar todos esos papeles, aprobarlos, para luego el informe firmar y presentar al jefe o al gerente de la empresa en la cual se está haciendo la auditoría. ¿Qué hace el supervisor en esta etapa de la auditoría? Lo que el supervisor hace, señores, por recopilar todos los papeles de trabajo de los anteriores procedimientos, de las etapas o fases de la auditoría, todos esos papeles de trabajo los ordena, los clasifica en los archivos respectivos, con su informe borrador limpio se los pone a disposición del jefe de la comisión. El jefe de la comisión, repito, en esta etapa lo que hace es recibir todos esos papeles de trabajo organizados, archivados debidamente, y a los papeles de trabajo importantes los va a aprobar, va a poner su marca, va a revisar el informe, va a aprobar el informe, firmar y presentar al gerente de la empresa. Como pueden ver, miren, los responsables de esta comisión tienen funciones, desempeños diferentes en cada etapa de la auditoría. Miren, cuando en una clase presencial, yo explicaba esto en clases y luego
pedía que me hagan una tarea. ¿Sabe qué me hacían los estudiantes? Esto lo repartían entre 3 y internamente esto lo repartían entre todos. Y decían, bueno, para que nadie reclame, pues a todos les estoy dando, aquí no hay discriminación, ¿no? Pero en este caso, señores, no podemos hacer esto porque cada miembro tiene su desempeño, su responsabilidad en cada etapa de la auditoría. ¿Cómo se distribuye esto? Hay algunos rangos que nos dan estándares que nos dicen pueden hacer de esta forma. Yo aquí por cuestión didáctica les voy a dar 1000 horas. Total horas para esta auditoría va a ser 1000. Entonces yo acá le voy a asignar 500 horas. Sí, 500 horas. Aquí le voy a asignar 400 horas, ¿sí? Y aquí le voy a asignar 100 horas. Perfecto, ya tengo en cada etapa cuántas horas voy a asignar. Ahora, ¿qué me falta? Internamente asignar y distribuir estas 500 horas. Las 500 horas, señores, yo no puedo dividirlo entre 3 y darles a todos por igual. Sé que el que lo va, el artífice, les decía, el profesional responsable de planificar es el supervisor, a él le debo asignar la mayor cantidad de horas. Entonces, voy a recordar y voy a decir, ¿qué hace el jefe de la comisión? O sea, lo que va a hacer es recibir su planificación del supervisor, va a analizar, va a aprobar y va a disponer el inicio de la auditoría. Quien lo hace la planificación es el supervisor. Entonces, la pregunta que me hago, ¿qué tiempo puede necesitar el jefe de la comisión para hacer ese trabajo? ¿Será 2 días, 3 días? Bueno, le voy a poner 5 días, 6 días, ¿sí? Dependerá, repito, el jefe de la comisión cuántas horas, qué tiempo le va a dar, qué importancia le va a dar, si gustan, a esa revisión. Entonces, le pongo 5. 5 por 8, 40 horas le voy a dar al jefe de la comisión. El asesor legal, ¿qué tiempo necesitaría? O sea, ni siquiera le voy a decir al asesor qué marco legal voy a aplicar, sino yo los voy a describir y voy a pedir, revísemelos si estos están en vigencia y si estos son aplicables para mi empresa que voy a auditar. Pues él me los va a revisar, los va a confirmar o me va a decir, mira Liliana, esta ley ya no es vigente para la empresa, tiene que aplicar este nuevo decreto, ¿no? Me podría decir de esta forma. Entonces, lo que yo hago acá a ver, será 2 días, le pongo 3 días. Entonces 3 por 8, 24 horas. El saldo se lo tengo que entregar al supervisor. ¿Cuánto sería mi saldo? A ver, serían 6, 436. 436. Perfecto. Entonces, la sumatoria me va a dar las 500 horas. Puedo aumentar más horas, puedo aumentar, pero lo que resalta acá es que el supervisor tiene la mayor cantidad de horas. Entro a la segunda etapa. En la segunda etapa, la pregunta que me hago es que quienes ejecutan la auditoría son los asistentes. Sí, tengo que darle la mayor cantidad de horas. Entonces, voy a hacer esto. A este señor le voy a dar 200 horas. Acá voy a dar 150 horas. Y acá voy a dar 50 horas. Y la sumatoria me da las 400 horas. Acá, a ver, este señor solamente va a revisar y aprobar los papeles y firmar el informe. Quien lo va a hacer, el resto va a ser el supervisor. Entonces, a este señor le voy a dar 30 horas, ¿sí? Y a este otro señor le voy a dar el resto.
las 70 horas. Entonces, 30 más 70, tengo las 100 horas. Tengo ya las sumas verticales, ahora las voy a hacer las horizontales. Dame. Perfecto. Entonces, aquí voy a decir 40 más 30 va a ser 70. Tengo 120. 556. Ya, muy bien, 556. Ya, aquí tengo 200. Tengo 150. Acá tengo 24. Y la sumatoria me da las 1000 horas. ¿Qué cuidado tenemos acá? Vuelvo a repetir. Tengo que conocer cada miembro de la comisión, en qué etapas participa, ¿sí? Y qué responsabilidades tiene en cada etapa. Ahora, en forma general, la pregunta que nos hacemos, profe, ¿en base a qué se calcula cuántas horas le voy a asignar para una auditoría? Acá se tiene que tomar en cuenta el tamaño de la empresa. Se tiene que tomar en cuenta la composición de la comisión. No va a ser lo mismo hacer con 5 asistentes que hacer con 2, ¿verdad? Dependerá de la cantidad de trabajadores de auditores que yo voy a aplicar o voy a conformar en esa comisión, ¿sí? Entonces, hay muchos factores. Inclusive, hace rato yo les decía, estos auditores van a ser junior, senior, consultant, para poder asignar a esos a esos auditores para esa comisión, tiene que influir el cómo yo he concluido los riesgos inherentes, los riesgos de control, cómo está funcionando en la empresa. ¿Para qué? Para minimizar probabilidades de error. ¿De acuerdo? Entonces, yo acá, para poder reforzar lo que acabo de explicar, voy a subir a la página de la universidad y van a hacer una tarea con horas diferentes. Les voy a dar otra cantidad de horas, les voy a dar conformación de la comisión y ustedes internamente van a hacer la distribución, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Lice, pero ¿esto lo va a dejar así tal cual como lo hizo ahorita o lo va a borrar? No, esto se los voy a subir a la plataforma porque se guíen. No, esto ya. tiene que estar en la plataforma. Lo que sí, la tarea les voy a dar con otra cantidad de horas y va a variar los participantes, ¿no? En uno va a estar de la misma forma y en otro voy a hacerles participar a un asistente. Lo que acá interesa es que ustedes, sí, recuerden, en la etapa de la planificación, la mayor cantidad de horas al supervisor. En la etapa de la ejecución, la menor cantidad de horas para el supervisor. Quienes se ejecutan son los asistentes. En la etapa del informe, la mayor cantidad de horas al supervisor. Entonces, esto que lo estoy explicando en teoría, ustedes lo vayan aplicando en ese trabajo práctico para que no se olvide. ¿De acuerdo, Emanuel? De acuerdo, Isabel. Tanto bien. Gracias, Esa era mi duda. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Lice, entonces usted dejaría como que este cuadro con el total de horas y eso lo tenemos que distribuir, dice. Así es, así es. Yo les voy a dar este mismo cuadro, va a variar esta comisión, puedo darles con 2, 3 asistentes y les voy a dar aquí otra cantidad de horas. Puede ser de 2000, de 1500. Lo que me interesa es cómo ustedes lo van a distribuir acá e internamente cómo lo van a distribuir. Entonces, el cuidado que tienen que tener, señores, ¿sí? Acá la mayor cantidad de horas el supervisor. En el trabajo de campo la mayor cantidad de horas los asistentes. Acá, señores, no participa ni el asesor ni el jefe de la comisión. En la etapa del informe la mayor cantidad de horas para el supervisor y el jefe. Solamente los dos participan, ya los otros ya no
participan. Entonces, tienen que tener presente esta explicación que yo les estoy dando para elaborar el presupuesto de tiempo. Sí, Emanuel, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí, le hice una última pregunta. En el tema de los porcentajes que usted puso abajo del cuadrito, igual usted lo va a poner en este nuevo cuadro que va a hacer Sí, como sí, tarea, sí, o sí, eso no sí. varía. Ah, No ya, varía eso, no ya, varía, eso. no varía, no varía. Eso es un estándar que les decía que nos sugieren de esta forma poder distribuir. Y esto no los hacen con la siguiente finalidad, de darle mucha importancia a la etapa de la planificación. ¿Sí? Entonces, Ah, imagínate, ya, buenísimo. o sea, nos están diciendo y nos dicen, para que tengamos un informe de calidad, estará en base a la planificación. Entonces, si yo hago una buena planificación, miren, permítanme ir acá, perdón. Señores, en la segunda etapa, lo único que yo voy a hacer es ejecutar este programa de auditoría que lo vamos a desarrollar la próxima clase, valga la oportunidad. Vamos a aprender a hacer un programa de auditoría. Este programa de auditoría, señores, viene ya diseñado con objetivos y procedimientos. El asistente lo único que hace es agarrar el programa y empezar a convertirlo en papeles de trabajo. O sea que yo lo considero este documento, es un documento que nos articula la primera etapa con la segunda etapa. También a este documento, a este papel de trabajo, yo lo llamo la cereza en la torta. ¿Por qué? Porque si este programa de auditoría está bien diseñado, pues vamos a tener buenos papeles de trabajo para respaldar el informe. ¿Sí? Entonces, lo que yo les puedo en este momento pedir a ustedes, háganlo con el mayor entusiasmo, porque esto lo que yo les estoy explicando, eso es auditoría, eso es nuestro saber hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos haciendo nuestras primeras experiencias del presupuesto de tiempo, es un componente de lo que es hacerla, en este caso, la asignación de horas e identificar sus responsabilidades de cada uno de los miembros de la comisión. Emanuel, ¿alguna otra consulta? No, esa era mi última duda, Alice. Mil gracias. Perfecto, muy bien. Entonces yo esto, repito, voy a subirlo a la plataforma para que lo puedan hacer la tarea para el día martes. Yo lo voy a dejar en esta parte y para lo que les pido, por favor, para el día martes, necesito que ustedes puedan, igual como ahora me han traído información de los riesgos de auditoría, agradezco a Yelín, Milena, Edith, sí, a Araceli, que han participado porque lo han visto, sí, les agradezco. Les pido ahora para el día martes, yo quiero que ustedes me puedan revisar qué es la carta de control interno, perdón, la carta de gerencia. Denme un minutito, por favor, voy a hacer la siguiente operación. Gracias. Hay, en esta parte dice búsqueda avanzada. Entran a búsqueda avanzada, carta de gerencia, ¿sí? Y en esta carta de gerencia, señores, me dice, ¿no? ¿En qué formato? Todo lo dejo ahí, yo puedo entrar a más detalle, pero la parte que me interesa me dice, ¿en qué formato? ¿Qué tipo de archivo? ¿No? Yo voy a ingresar acá y voy a decir, por favor, yo quiero que me presente, que me busque todo lo que es la parte en Word, porque yo quiero analizarlo. Hay en PDF, hay en Excel, en PowerPoint, todo lo que ustedes gusten. Pero yo acá le estoy pidiendo que me pueda buscar información de la carta de gerencia, ¿sí? En lo que es Word. Le pongo búsqueda y miren, aquí me sale todo lo que es. Aquí me sale un modelo de carta de gerencia, carta de presentación. Yo quiero que ustedes busquen qué es la carta de gerencia. Inclusive aquí dice que es una carta. Preguntas relacionadas. Voy a pinchar acá. ¿Qué es una carta? La carta de gerencia es una manifestación escrita. ¿Sí? Yo quiero que esto ustedes lo busquen, lo lean y la próxima clase ustedes me digan qué es la carta de gerencia. ¿De acuerdo? Entonces, una forma de que ustedes, repito, miren, eran algo de 18 millones y tantos, ¿no? La información, mire cómo al darle en búsqueda avanzada, señores, apenas ha llegado a 182,000. Mucho
más resumido, importante, lo que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito que ustedes me busquen para poder avanzar la próxima clase, qué es la carta de gerencia, por una parte, y qué son las afirmaciones de auditoría. ¿Sí? Necesitamos nosotros saber ¿sí? quién, cuándo, cómo se entrega la carta de gerencia, responsabilidad de quién es la carta de gerencia, qué contiene esa carta de gerencia. También necesitamos saber qué son las afirmaciones de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo necesito que me puedan traer esta información para el día martes, y el martes estaríamos terminando esta etapa de la planificación con lo que es el programa de auditoría. Yo lo llamo, repito, el documento importante que articula una etapa con la otra, y realmente un buen programa de auditoría nos va a permitir sacar buenos papeles de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Consultas, dudas hasta esta parte? Respecto a la tarea. Listen, yo tengo una duda sobre la distribución del tiempo en la parte de planificación. Ya, a ver, vamos a ver, dame un minutito. A ver, Lucía, ¿cuál es tu duda? En la planificación, sí o sí, el que menor tiempo se lleva es el asesor legal. En relación al jefe de la comisión, sí. ¿Por qué menos horas que inclusive el jefe de la comisión? Porque el asesor legal solamente te va a hacer la revisión de lo que tú le dices, mire, voy a aplicar este marco legal a esta empresa. Entonces él lo va a analizar, lo va a revisar y nos va a pasar un informe y va a decir, está correcto. O nos va a decir, miren, esta ley ya no. Por ejemplo, a ver, a mí se me puede ocurrir poner la ley 843. En la ley 843 voy a decir, voy a aplicar el impuesto al valor agregado el 10% y el impuesto a la transacción 1%. El asesor legal se me va a reír, ¿no? Se me va a reír. Va a decir, Licen Liliana, usted está por los años 85, está bien que usted por aquellos años haya egresado, pero aquello ya no está en vigencia. El impuesto al valor agregado, ¿cuánto por ciento es? 13%, Licen. 13%. ¿Y el impuesto a la transacción? 3%. 3%, Licen. Sí, o sea que el abogado se me va a reír y va a decir, señora, vaya y actualícese, ¿verdad? Entonces, el abogado, repito, me va a dar lo que está en vigencia para esa gestión, para esa empresa, me va a tomar en cuenta inclusive su giro comercial. Por X motivo, mis estados financieros, señores, es de la empresa de la competencia, yo lo llamo, porque nada que ver, porque es privado y nosotros somos públicos, pero la competencia, a ver, es de la UDABOL, los estados financieros que voy a hacer auditoría. Pongo, señores, todo, código de comercio, código tributario, la ley general del trabajo, voy a poner todo, señores. Y bueno, el abogado me va a decir, señora Liliana, también tiene que tomar en cuenta la ley Avelino Signani. ¿Pero acaso no es solo para colegios? No, señora. Está ahí regulando la educación superior privada. ¿Sí? Entonces el abogado, repito, me va a dar garantía del marco legal que yo estoy hablando. Es una interactuación que hacemos con el asesor legal. ¿De acuerdo? Entonces, solamente, pues este señor siempre va a tener menos horas que inclusive el jefe de la comisión. Tiene más labor el jefe de la comisión, pero el que se lo lleva la cantidad es el supervisor, porque, repito, es el artífice de la planificación. ¿Está bien, Lucía? Sí, Listen, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Licen, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. una Sí, consulta sobre el anterior concepto. ¿Qué dijo? Disculpe, es que no logré atender muy bien. Sí, Heidi, ¿de cuál, por favor? De la Respecto a... tarea que estaba dando acerca ya, los muy bien. conciertos. La carta, Sí, creo. sí, Por sí. favor, gracias. Sí. Respecto a la tarea, les estoy pidiendo, por favor, nosotros para hacer el programa de auditoría, miren, de acuerdo, permítanme,
de acuerdo a nuestro proceso de auditoría, la siguiente clase, hoy día hemos hecho el presupuesto de tiempo. Miren cómo etapa por etapa, y luego vamos a hacer un memorándum de planificación con ustedes después de hacer todo este análisis. Sí, modelos de memorándum de planificación y ustedes lo van a hacer. Programa de auditoría. Pues la pregunta es, ¿cómo lo hago este programa de auditoría? ¿Qué debo tomar en cuenta? Miren, acá les presento como en las telenovelas, les doy un anticipo. Este programa de auditoría tiene objetivos de auditoría, tiene procedimientos de auditoría y cómo me planteo estos objetivos de auditoría. Entonces yo les estoy pidiendo que ustedes me averigüen qué es la carta de gerencia, qué contiene la carta de gerencia. ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, les estoy preguntando que ustedes consulten, averigüen qué son las afirmaciones de auditoría. ¿Para qué sirven las afirmaciones de auditoría? Entonces, son dos conceptos que estamos manejando, Katie, y quiero que ustedes lo investiguen. Carta de gerencia y afirmaciones de auditoría. ¿De acuerdo, Heidi? Sí, Licen, gracias. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir, voy a hacer captura de pantalla.